Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto en septiembre en el episodio 67. La semana pasada cerrábamos la semana con lo que habíamos denominado como un rebote prometedor y la palabra prometedor se fue esfumando a partir del día martes y con el correr de la semana. Pasemos entonces al análisis de la semana a ver cómo se dieron los movimientos en todos los mercados, así que pongan el volumen en 43 y empecemos. La semana en el mercado americano empezó alcista, pero como bien decía antes, ya el día martes comenzó una caída sin remontada durante toda la semana, marcando en el caso del ejemplo del índice Standard & Poor's una caída de un 6% aproximadamente desde su máximo a su mínimo, quebrando una línea de tendencia interna a la baja de importancia baja. En la escala diaria podemos ver el trayecto alcista continuado del movimiento bajista. A su vez, esta escala nos permite visualizar que aún nos encontramos por debajo de elementos técnicos relevantes que nos indican por el momento entonces que estamos frente a una clara tendencia bajista. Dejamos marcada la zona de conflicto de mediano plazo y por cómo se dio el movimiento voy a asignar la carta del derrumbe y justamente porque vamos a ver cómo impactó en los activos de este mercado. Y así como se desvaneció el prometedor rebote, quedó solamente como un rebote y visualizamos posteriores caídas con quiebres a la baja y en algunos casos esos quiebres se convirtieron en fuertes caídas que enfatizan la carta del derrumbe, como por ejemplo las acciones de Meta que quiebran un soporte de la tendencia cayendo un 16% esta semana. Caídas generalizadas donde en algunos activos visualizamos golpes de peor envergadura aún, como las que se llevaron las acciones de FedEx que caen un 25% o las acciones de Adobe que visualizamos en el gráfico que caen también un 25% solo esta semana. Preocupante incluso cuando vemos cómo se mantuvo su tendencia alcista en el pasado y cómo se desarrolla la caída actual con sus quiebres a la baja correspondientes, siendo que esta semana un volumen se visualiza más que significativo. También mantenemos entonces la carta de el derrumbe. Continuamos entonces la tendencia bajista a la espera de algún nuevo movimiento prometedor para los alcistas. Obviamente que cuando estas caídas fuertes suceden, lo mejor es mirar desde afuera para esperar que el precio se acomode. Lo importante es nunca dejar de analizar y es por esto que les traigo las acciones de Visa, que sí es verdad, ya lo hemos hablado en otras situaciones, en capítulos anteriores, pero aún sigue su lateralización sobre el soporte relevante. Si el mercado continúa su reacción a la baja, ¿cómo podría reaccionar activos que se aprisionan entre elementos técnicos como son las acciones de Visa? Bueno, este seguimiento me parece muy interesante porque la volatilidad podría hacerse presente, así que asigno la carta de el interrogante. Y como recién decíamos, cuando los activos caen es mejor esperar y mirar desde lejos si nuestra idea es invertir, porque pueden incluso continuar cayendo aún más o quizás no volver a subir, como son las acciones de Nokia, que esta semana le dediqué un gráfico titulado Desplazamiento Horizontal, un activo que cotiza al mismo precio que en el año 1995. Muy importante para desmitificar entonces que las acciones siempre suben. Cambiamos de mercado, el mercado de China también sintió la baja y agudizó la caída esta semana, como observamos en su ETF, cayendo un 6% esta semana. Donde podríamos vincularlo con las acciones de Alibaba que también quiebran esta semana la base del potencial canal, así que como bien decíamos, quedaremos a la espera de algún prometedor movimiento. El mercado de Brasil no sintió tanto el impacto, aunque semanalmente las principales acciones caigan un 5% aproximadamente. Su ETF nos muestra una caída con poca información que por estos lados nos deja más dudas que certezas. Bueno,
Y ahora sí, pasando al mercado de las criptomonedas, el Bitcoin cae en este momento un 10% semanal al unísono con los mercados. Así como la semana pasada todos los mercados reaccionaban al alza, esta semana el movimiento bajista también se desarrolló en conjunto. Sin lugar a dudas, son los movimientos más difíciles de interpretar, más aún cuando la tendencia se mantiene bajista desde hace ya más de un año. Y esta semana los ojos estuvieron puestos en el Ethereum con noticia de por medio, y en este caso su caída registra un 20% a la baja, enjaulado en zona de soporte, así que a la espera de próximos movimientos semanales vamos a asignarle la carta de El Suspenso. Y agradecemos a todos los que se inscribieron en la Academia Premium. No nos alcanzan las manos, así que estamos más que contentos. Y a los que todavía no se inscribieron los esperamos, así que les vamos a dejar el link en la descripción. Ahora sí, ya cambiamos de mercado, vamos al mercado argentino, que esta semana nos deja velas bajistas en zonas claves que veremos incluso más adelante. Empezamos a ver las zonas como claves para determinar si estamos al borde de una finalización del movimiento alcista o si estamos frente a un throwback para continuar por el mismo sendero alcista de semanas atrás. Seguimos bien rápido, bien compacto. Arranquemos entonces por el Merval en dólares, en donde la semana pasada mostrábamos el gran quiebre de la media de 200 ruedas semanales. Cerramos esta semana en los $496 para el índice y observamos cómo el precio estaría en zona de throwback a la media de 200, con el retesteo del soporte marcado en rojo, que antes era una resistencia de alta relevancia, que lo hablamos por muchos episodios. Para pensar esta hipótesis de continuación alcista, el índice no debería romper a la baja esta zona que marcamos, así que la carta asignada va a ser la carta del interrogante. Por otro lado, el dólar contado con liquidación, el dólar en Argentina, después del descanso de esta semana, sube un 5%, cerrando en los 293 pesos por dólar, con varios elementos técnicos a evaluar. En primer lugar, el rebote en la zona del 38.2 del retroceso de Fibonacci, que auspicia de soporte, y el cierre semanal de la vela con un patrón envolvente al alza junto con el quiebre de la contratendencia bajista planteada, nos hace ver que esta zona es muy importante en niveles de precio. Por todo esto, lo que vamos a asignar es la carta de la precaución. Yendo a los activos en particular, arrancamos los análisis aquí en compresión semanal con las acciones del banco BBVA en el ADR, que vamos a estar viendo los ADRs, sostiene el doble quiebre de las líneas planteadas y por tercera semana queda por encima de la media móvil exponencial de 50 ruedas semanales. En esta zona es donde debemos controlar y mirar qué hace el precio para tomar decisiones, y para ver mayores alzas deberíamos quebrar incluso la zona de los $3,70. Así que la carta asignada que vamos a asignar va a ser la carta del interrogante, bastante utilizada en este episodio, tanto de la del interrogante como así también la carta del derrumbe. En el mismo sentido, vemos a las acciones de Transportadora Gas del Sur, el ADR, que es el ticker TGS. La semana pasada, como casi todo el mercado, quebró la media móvil de 200 semanal y también el techo del canal alcista planteado. Pero esta semana, si bien el precio se mantuvo por sobre las rupturas que dijimos antes, esta semana el precio nos deja un patrón de vela del estilo estrella fugaz, que significa que la presión bajista predominó la semana. Asignamos entonces la carta de la precaución y seguiremos los próximos movimientos aquí en compresión semanal. Las acciones de Central Puerto en su ADR, en su compresión semanal, justamente observamos similares movimientos, de los cuales, por el análisis relacional que hacemos siempre en la Academia Picasso Tencam, vemos cómo el precio realiza movimientos que nos dan ciertas pautas para tomar decisiones. En este caso, luego de superar la resistencia testeada 3 veces, vemos cómo el precio rompe con fuerza todas las resistencias, y esta última vela estamos en zona de throwback a la resistencia, que por ahora podría ser soporte siempre que el precio no decida romper a la baja, haciendo lo que denominamos un falso breakout. Asignamos otra vez la carta entonces del interrogante.
Las acciones de Mercado Libre nos siguen dejando semana a semana con interrogante, justamente la tan ya hablada carta del interrogante, y expectantes para ver los movimientos futuros luego de haber quebrado la contratendencia planteada y habiendo realizado el correspondiente throwback. Hoy estamos en una zona de confluencia de varios elementos técnicos relevantes que deberíamos quebrar para ver mayores subas. Lo interesante que les quiero mostrar es que si bien estamos por debajo de la media de 200 ruedas semanales, podemos ver cómo se comprimen tanto la media de 200 con la media de 50 semanal. Así que la carta que vamos a asignar es la carta del enjaulado. Damos vuelta, pasamos al mundo de los commodities, semana, velas negativas en la mayoría de los commodities. Si nos ponemos a analizar, la mayoría de los activos se encuentran enfrentándose resistencias o también se pueden encontrar en zonas de soportes relevantes. Como muestra de ejemplos, vamos a ver en este caso dos activos que generalmente hacemos eso, tomamos dos. Semana negativa para el litio. El activo actualmente se encuentra enfrentándose a una resistencia entre los 75 y los 79 dólares y cierra por debajo de la base del canal ascendente. Es por esto que le vamos a asignar la carta del terreno resbaladizo. Esta no la usé en este episodio, En cambio, en el caso del oro, el activo se encuentra en la zona del soporte de los 1.670-1.690 dólares. Esta semana el precio se ha enfrentado a la media de 200 semanas, incluso hasta dejando una mecha inferior por debajo de la media del quiebre que venía realizando durante la semana, que finalmente no sucedió. El activo sigue dentro del canal correctivo descendente, al igual que el petróleo, así que es por esto que vamos a asignarle la carta del suspenso tanto al oro como al petróleo. Pasamos al campo de las divisas. La mayoría de las monedas de la región han estado una nueva semana lateral en la mayoría de los casos, o como decíamos esta semana en las redes, horizontalean. Destacamos el peso chileno y le asignamos la carta del resorte. El precio, luego de ir a la zona de soporte, deja una mecha inferior en dicha zona y podemos destacar que se ha desarrollado un movimiento ascendente. Y cerramos la semana con el semáforo rojo volatilidad. Si vieron dónde estaba Pika Wally, espero su respuesta en los comentarios, que esta vez lo puse un poco más difícil. Y recuerden darle me gusta al video antes de irse, suscribirse al canal, seguirnos en las redes Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, escucharlo en Spotify, bueno, estamos en todos lados. Y hasta acá fue Compresión Semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades y hasta el próximo domingo.